Señoras y señores, Kylian Mbappé Lotán está de vuelta. Bienvenidos a la Agenda Blanca. Este es el análisis post partido del Real Valladolid 0, Real Madrid 3. El Real Madrid se presentaba en Valladolid como líder de la liga y sabiendo que él iba a seguir siendo pasara lo que pasara en el partido. ¿Y eso por qué? Porque el Atlético de Madrid, su más cercano perseguidor, había perdido la oportunidad de ponerse líder, al menos provisionalmente, tras empatar en casa frente al Villarreal. Por tanto, el Real Madrid no solo tenía la oportunidad de mantener el liderato, sino también de ampliar la ventaja con el conjunto colchonero y también con el Barcelona, aunque en el caso de los catalanes tienen todavía tienen todavía que jugar su partido correspondiente a esta jornada, que será frente al Valencia el domingo. Por tanto, los de Ancelotti sabían que era un partido crucial porque en este ejercicio de supervivencia del que les hablaba en la previa del partido, una de las cosas más importantes no solamente es seguir ganando para mantener la primera plaza, sino también alargar esa distancia que puedas tener con tus más cercanos rivales, y eso lo logró el equipo de Ancelotti. Para ello sacó un 11 con algunas sorpresas, teniendo en cuenta sobre todo lo que venía pasando en las últimas semanas. Bueno, Lucas Vázquez no fue titular. Esa mini lesión, digamos, que tuvo, y digo mini porque, bueno, no parece ser casi una cosa muy grave, porque si no se hubiera quedado en Madrid, pero al final fue convocado, viajó, estuvo en el banquillo y todo, pero sí había tenido problemas físicos en el entrenamiento del viernes, antes de que se diera la convocatoria, y eso provocó que Raúl Asensio fuera titular, pero como lateral derecho y no como central. Muchos hubiéramos pensado que quizá Federico Valverde mantener a Asensio como central, pero el joven canterano ya ha jugado ahí varios minutos. De hecho, tuvo varios minutos frente al Salzburg en esa posición y lo había hecho bastante bien. Así que, bueno, la confianza de Ancelotti en Raúl Asensio para esa posición. Por tanto, Aurélien Tchouaméni volvería a ser central. Fran García recuperaba la posición de lateral izquierdo, que de momento la está teniendo como titular en partidos de liga o en partidos de competiciones españolas en las últimas semanas. Y entonces en el centro del campo, pues Dani Ceballos seguía como titular acompañando a Federico Valverde. La delantera, por supuesto, el cuarteto, los cuadros que han dicho en la previa que iban a jugar, como mismo habían jugado frente al Sevilla y frente a Las Palmas. Por supuesto, no lo mencioné antes, pero Thibaut Courtois una vez más como portero titular. Y sería el belga protagonista de la primera acción del partido, cuando en el minuto 2 detuvo un cabezazo de Diego Torres, uno de los centrales del Valladolid, y evitó por tanto el que pudiera haber sido el primer gol de partido, aunque no tanto por el remate, sino porque los otros jugadores del Valladolid estaban esperando, digamos, para cazar ese balón y anotar el gol, pero Courtois actuó más rápido y por tanto llegaba a la primera acción exigida de Thibaut Courtois. Realmente el Real Valladolid en los primeros 20-25 minutos no es que haya sido superior en fútbol, pero sí que estaban con más energía, con más motivación, pero el Real Madrid supo contenerlo muy bien, porque no solamente Courtois, sino también la defensa, el centro del campo, contribuyeron a ello. Después del minuto 25 fue todo Real Madrid, el dominio del equipo blanco, en las acciones, en las ocasiones, en el fútbol, en todo. Comenzando por ese disparo de fuera del área de Antonio Rüdiger, vino también el cabezazo de Tchouaméni, la ocasión desperdiciada por Rodrigo, pero unos minutos más tarde llegaría el primer gol, en una noche que la persona que anotó ese gol, que además anotó los otros goles del partido, pues jamás olvidará, porque es una noche ya marcada en su historia como futbolista. Y es que Kylian Mbappé anotó el primer gol de la noche en un gol que nació de una combinación entre varios jugadores. Estuvieron en esa acción Rodrigo, Valverde, Dani Ceballos y por supuesto Jude Bellingham, que sería el que daría el pase a Kylian Mbappé. No estoy seguro si va a contar como asistencia o no, porque es verdad que termina el balón tocando en un jugador, en un defensa del Valladolid, pero al final ese toque no impidió que Kylian Mbappé marcara el gol, un disparo al segundo palo del arquero, y bueno, pues ponía en el marcador el primer gol del partido, demostrando una vez más el gran nivel en el que está Kylian Mbappé, no solo por el fútbol que está mostrando, por sus regates, por su descaro, sino también, por supuesto, lo más importante, por los goles. Volvía a marcar, es su quinto partido consecutivo marcando para el francés. Terminando la primera mitad, sí, el Madrid
tuvo otra ocasión con un centro de Brahim, pero no era tampoco muy clara. Comenzó la segunda mitad y el Madrid seguía dominando y llegaría el segundo gol, una muy buena contra, una recuperación de Valverde, se combinó muy bien con Dani Ceballos, que está jugando un fútbol espectacular. Tocó con Rodrigo Góez en esa contra y lo más cómico de todo es Rodrigo empieza por la izquierda, Mbappé está por el centro, pero claro, el Mbappé de quizás hace algunos meses quizás no hubiera visto ese movimiento, se hubiera demorado, pero él rápidamente se movió a la izquierda, no, a la espalda de Rodrigo. El brasileño aguantó lo suficiente, se dio a Kylian Mbappé y marcó con otro gran derechazo al segundo palo por entre las piernas del defensa que le estaba marcando, que creo que era Javi Sánchez, y un gran gol el de Kylian Mbappé, que marcaba una vez más, de momento era el doblete. Y pues era en ese momento el gol número 21, el primero había sido su gol número 20 con la camiseta del Real Madrid, bueno, no solo en lo que llevamos de temporada, bueno, su primera temporada, así que era su gol número 20 como madridista, el segundo el número 21, y estaba ya en busca del número 22 de su primer hat-trick como madridista, y de hecho el equipo entero se volcó en ese sentido para tratar de ayudarlo, porque muchos de los pases siempre tratan de buscar a Kylian Mbappé, también es que es la referencia en el ataque, es el goleador, pero sí que incluso los que entraron de cambio, como Modric y Güler, tratando de combinarse muchas veces con Kylian Mbappé. De hecho, una combinación entre el turco y el croata terminó con otra ocasión clara para el Real Madrid, ya casi al final del partido, que por centímetros no terminó en gol del 10 madridista. Lo que sí terminaría en gol sería el anhelado hat-trick de Kylian Mbappé, una falta de Mario Martín, el futbolista cedido por el Real Madrid que está en el Valladolid, que estuvo muy revolucionado, entrando muy tarde, muchas faltas en exceso. Habría que ver, bueno, un mal día lo puede tener cualquiera, pero por lo que he leído, pues parece ser que sí que se ha repetido mucho eso en la temporada. Es un futbolista todavía joven y que tiene que pulir eso. Y bueno, le hizo una falta clara a Jude Bellingham, que por supuesto terminó pitándose como penalti. El árbitro principal no lo vio en la primera instancia, pero sí lo vio luego en la revisión de video. Y Kylian Mbappé optó por el otro lado. En sus últimos penaltis lo había tirado a la izquierda del arquero, optó por la derecha y le funcionó. Que bueno, cuando estás de dulce, cuando estás jugando muy bien, cuando estás marcando mucho, cuando la vida te sonríe, pues los fallos no vienen, ¿no? Como el gol del otro día al frente al Salzburg, es un mérito de Mbappé de buscarlo, es un error del portero, pero es también que cuando las cosas te van saliendo bien, tienes también la suerte de tu lado, que bueno, el penalti no es tampoco que sea todo de suerte, pero le salen todas a Mbappé y ese es el punto más importante y el Madrid por supuesto lo agradece. En cuanto a actuaciones individuales, Courtois fue decisivo, sobre todo en los primeros minutos, tapando varias acciones, especialmente esa en el minuto 2. En cuanto a la defensa, sin mucho trabajo. Fran García, lo que más me gustó de Fran García es que no tuvo casi que emplearse, o sea, defensivamente estuvo bien, tampoco hubo muchas acciones por su área, algún que otro centro que intentó, y es verdad que sí, que podía haber intentado un poco más en la ofensiva porque ese es su fuerte, pero defensivamente estuvo tranquilo y contribuyó a que el equipo pues lograra su primer partido en Liga en lo que llevamos de año 2025 sin encajar gol. De hecho, el Madrid no tenía un partido en Liga sin encajar gol desde la visita al Girona, que también había terminado con victoria por 0-3. Rüdiger estuvo muy preciso en todo, en los cortes, en el juego aéreo. También cumplió bastante bien Aurélien Tchouaméni, que ayudó en varias ocasiones a Raúl Asensio, como siempre mostrando carácter, personalidad. Tuvo un duelo ahí con Sila, que bueno, yo creo que Sila estaba más bien tratando de volver loco a Asensio, de desajustarlo, más que de aportar ofensivamente a su equipo. Muchas jugadas se las ganó Asensio, en algunas se las ganó Sila, pero hubo un momento, sobre todo creo que fue en la segunda mitad, que Tchouaméni intercambió con Asensio ahí cuando Sila estaba atacando, y eso me gustó mucho, que el francés pudiera también apoyar al lateral, que sin sobresalir mucho y sin aportar mucho en ofensiva, que tampoco es su fuerte, pero cumplió bastante bien en el partido. Tiene cosas que aprender de una posición que no es la suya, pero tiene lo básico y defensivamente aporta muchísimo. Da mucha más calma, por ejemplo, en el tema defensivo que Lucas Vázquez, también hay que decirlo. En cuanto al centro del campo, lo decía, lo del Ceballos es increíble. Volvió a ser titular. Hay que ver si
Lucas Vázquez hubiera estado fino y hubiera podido jugar de inicio si Ceballos hubiera sido titular o no, pero en cualquier caso, esa asociación que tiene con Federico Valverde le está viniendo muy bien al Real Madrid porque está recuperando, está asociándose bien, aguanta el balón, se gira, tiene una muy buena precisión en los pases. El otro día frente al Salzburg 100%, esta vez no fue 100%, pero fue una alta precisión en los pases también. Tuvo participación en los 2 primeros goles. La verdad que lo del ucraniano es digno de destacar y se está ganando definitivamente la titularidad porque lo que está haciendo en el centro del campo es increíble, o por lo menos para estos partidos de liga, para partidos de copa creo que tiene muchísimo que aportar y bueno, ya en Champions también ha demostrado que tiene lo suyo. Federico Valverde, sin exigirse mucho, de hecho terminó incluso en el partido durante varios minutos jugando de lateral derecho, siempre pues esforzándose, intentando muchos pases en largo, pero sin tanto esfuerzo como en otros partidos. Creo que tampoco era... El Valladolid fue más ímpetu y sacrificio en algún momento por tratar de lograr algo más que ideas claras a la hora de cómo atacar, de cómo iban a afrontar el partido, y eso le vino muy bien a Federico Valverde. ¿Qué cosa no me gustó? Que bueno, que Federico no fuera uno de los primeros cambios. Creo que tenía que haber salido un poco antes, después de ese tiro que se sintió, que parece que no es nada grave, y por ahí para algo se siguió, pero necesita realmente descanso. Es un futbolista que para el Madrid es importantísimo. Y en cuanto a la delantera, Brahim y Rodrigo pues no estuvieron tan acertados o tan participativos como en anteriores partidos, sobre todo el caso de Brahim. El caso de Rodrigo pues un poco que limpió esa actuación que no estaba siendo tan buena, que se parecía más a la de Mestalla que por ejemplo a la del partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, o por supuesto frente a la del Salzburg, que al final esa fue mucho mejor por los 2 goles en sí, con la asistencia que le dio a Kylian Mbappé en el segundo gol. Jude Bellingham, una vez más, siendo el genio. El Madrid empezó a mejorar una vez que Jude Bellingham empezó a tener más el balón, y eso el equipo, por supuesto, lo agradece. Intentó otra asistencia de taquito, tuvo sus ocasiones. En general, lo típico del británico, pura magia. Y otro que también tuvo muchísima magia, que ya lo hemos dicho, el hombre del hat-trick, Kylian Mbappé, que además del hat-trick, pues dejando muestras de esa velocidad, de desborde, de regate, de todas esas características que ya sabemos de las que goza. En cuanto a los suplentes, David Alaba no estuvo tanto en acción, pero sí tuvo minutos, que es algo muy bueno. Ya habíamos hablado de las combinaciones de Modric y Güler. En el caso del croata, después de algunas pérdidas de balón, pues como que se centró un poco más, tuvo un poco más el balón, trató de conectar más, de aguantar más la pelota y sobre todo de ayudar a Kylian Mbappé a que encontrase su tercer gol. Arda Güler, otro mago más. Ancelotti decía la temporada pasada que mientras más cerca esté Arda Güler de la portería rival, más le puede beneficiar a Real Madrid. Tiene razón, pero creo que también desde el centro del campo puede beneficiar mucho, sobre todo en la creación de jugadas. Es un mago, tiene una visión exquisita, y exquisito también fue el pase que le metió a Luka Modric, que lamentablemente no terminó en gol. También tuvieron minutos Endrick y Lorenzo Aguado, pero estos buenos ya al final. Y realmente, bueno, Endrick, por ejemplo, solo pudo tocar un balón. No estoy seguro si Lorenzo llegó a tocar alguno o no. Es cierto que al final, cuando uno lo ve, pues de haber hecho esos cambios antes, quizá no hubiera venido el tercero de Kylian Mbappé, pero la realidad es que Lorenzo y Endrick tenían que haber tenido más minutos, lo necesitan, y el equipo necesita que ellos ganen en experiencia, y creo que esa es la deuda con la que se quedó Ancelotti en este partido. En general, un partido bastante tranquilo, muy bien trabajado por el Real Madrid y definido por el futbolista más en forma ahora del equipo, que es Kylian Mbappé. Ahora el Madrid ya está a 4 puntos por encima del Atlético de Madrid, por tanto va a llegar al derbi madrileño del 8 de febrero líder. Por supuesto, el Madrid va a tratar de ganar al Español para llegar a ese derbi como mínimo con una diferencia de 4 puntos sobre el segundo clasificado. Descansarán este domingo y empezarán el lunes a entrenarse para el partido de Champions del próximo miércoles. Y bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, hasta el final de este video. Te animo a que le des me gusta si te ha gustado y a que te suscribas si aún no lo has hecho, para que estés al tanto de las últimas noticias del Real Madrid. También te animo a que lo compartas con cualquier persona que sepas que disfruta de este contenido, y a que me dejes en los comentarios qué te ha parecido el video y muchísimo más. Muchísimas gracias y a la Madrid.